les va? Buenas tardes. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y escucharnos en este espacio. Un agradecimiento también a los organizadores de Proyectar Córdoba. Felicitaciones por seguir construyendo y sosteniendo esta apuesta. Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a tener que pasarnos el micrófono, ¿sí? No tienen problema con eso, ¿no? Perfecto. Félix, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Les voy a proponer para el arranque que se presenten ustedes, no que yo los presente, sino que hagan ustedes su propia introducción. Le decimos, los chicos les dicen ahora el video selfie, ¿sí? Bueno, hagan la introducción, cuéntenos quiénes son, Okay. qué hacen con sus empresas. Por vos arranco, Félix. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Félix Ortega. Soy de San Francisco, provincia de Córdoba. Somos del interior profundo de la provincia de Córdoba. Y nosotros somos un grupo económico que nos dedicamos a varias actividades. Tenemos una pata financiera, una pata de desarrollistas inmobiliario, una empresa que produce hormigón elaborado, ahora un hotel y tenemos algunas cosas también en vaca muerta. Ya es demasiado, ¿no? Es un ¿O combo están pensando en más cosas todavía? Es un combo bastante interesante. En lo que bueno, básicamente esto es a lo que nos dedicamos, que es un combo de muchas actividades diferentes, y hace más o menos 20 años que desarrollamos pura y exclusivamente en San Francisco, que es la ciudad donde vivimos, y debemos haber construido más o menos unos 40.000 metros cuadrados en 5 torres y fracción de más o menos 14 pisos cada una. Bien, antes de pasar, Adrián, sintéticamente, ¿cómo fue eso de pasar? Porque en realidad no naciste desarrollista. Pasaste, te transformaste, viste que se habla mucho de la transformación y cómo los desarrollistas se impactan transformando los entornos. A vos te tocó transformarte también. Sí, en el caso mío particular, vimos que por allá por el 2003 que había una gran oportunidad de negocios como para generar inversiones con fondos que teníamos en la empresa y líquidos y ponerlos para producir edificios. Nos pareció que era muy interesante y nos propusimos generar 5 grandes desarrollos inmobiliarios que gracias a Dios pudimos llevarlos a cabo. No fue pasamos de una cosa a otra totalmente diferente, pero fue una transformación divertida, por ahí dolorosa desde el punto de vista de los imprevistos burocráticos y administrativos con que todos los desarrollistas nos topamos. Yo calculo que eso es casi en todas las ciudades, por lo que demora la gestión de un proyecto, las aprobaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre fue divertido. Ya vamos a hablar de eso, de lo divertido también, pero de los puntos de dolor sobre todo. Adrián, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo está? Mi nombre es Adrián Capelo. Somos de una empresa constructora de Río Cuarto, Capelo Sociedad Anónima, una empresa de 45 años en la construcción, empresa clásica de obra pública, devenida también a desarrollista inmobiliaria en los últimos 20 años. No hacemos tantas cosas como Félix, no estaba pensando en inventar algo, pero no. Somos más aburridos, más clásicos en lo que hacemos, pero bueno, en estos últimos 20 años hemos desarrollado más de 16 edificios, hemos construido cerca de 40.000 metros cuadrados y todo radicado principalmente en la ciudad de Río Cuarto y en altura. Le pregunté recién a Félix sobre la transformación. Bueno, ustedes también mutaron un poco, si bien no cambiaron de todo en el rubro, pero fueron hacia otro valor, que es pasar a ser desarrollista. ¿Por qué? Un poco fue una transición que, como bien explicaba Félix, el contexto económico del post-2001 nos lleva a muchas empresas y al estar en una zona productiva agrícola ganadera muy importante, es una manera de captar los excedentes y de poder potenciar la empresa en un crecimiento distinto, sobre todo porque nosotros venimos principalmente de la obra pública. Claro. Bueno, paso a José Luis. José, jugás de local. Así parece. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bueno, muy bien, gracias. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Ellos dijeron que, fíjate, ¿no? Arrancaron casi en los primeros años de este nuevo siglo, ¿no? Después de la crisis, arrancaron dentro de lo que es la apuesta desarrollista. Algo muy parecido a lo de ustedes también. Sí, a ver, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Veo muchas caras amigas, así que... Hola. Soy desarrollista inmobiliario hace 20 años. Tengo 38 años. Cuando cumplí 18 empecé a estudiar contador público
me ofrecieron 2 trabajos, o trabajar en un kiosco o trabajar en una empresa desarrollista de barrio. Empecé a trabajar allí. 5 años después hice el caminito. Para. Y Sí. parezco Fantino. Sí. No pares. ¿Y lo dudaste cuando te ofrecieron el kiosco o trabajar? ¿Cómo fue eso? No, porque me gustaba la idea de poder gestionar, ¿no? En el kiosco era atender, en la otra cosa era gestionar, así me parecía mucho más atractivo. Y ese fue mi inicio, ¿no? O sea, me llaman de rebote, de casualidad. Mi familia no se dedicaba a la actividad, así que fue suerte para mí. Y a los 23 años, 5 años después, decido abrirme y fundar Grupo Canter. Ya hace 15 años, cumplimos ahora en noviembre. Fue un camino largo y justo ahora este sábado, de casualidad, me acabo de enterar cuando estaba almorzando, porque me puse a hacer número y digo, che, me parece que me da. Y el sábado entrego mi departamento número 1000. Número 1000. Mi número 1000, sí. Con el simbolismo del número redondo siempre. Sí, así que bueno, vamos a tener que celebrarlo. Pero actualmente el Grupo Canter se dedica a hacer edificios. Hacemos edificios en 4 barrios de la ciudad. Nacimos en Alta Córdoba, orgullosamente Alta Córdoba. Hacemos también Cófico, barrio General Paz, y ahora comenzamos a trabajar Nueva Córdoba. La propuesta es que hablemos sobre el impacto que los desarrollos tienen en sus entornos, ¿sí? Pero yo lo voy a proponer como la puerta final. Quiero que empecemos por otra entrada. Vos hablaste recién, me interesaba la gestión. Y de a poco, el desarrollista se involucró en gestión, no solo de su empresa, se empezó a involucrar en una gestión mucho más amplia, que era involucrarse en pensar el entorno, la comunidad. Quiero arrancar contigo, Félix, para que me cuentes cómo es tu visión sobre lo que ha pasado en la San Francisco desde que vos te dedicaste a esta actividad, cómo ha evolucionado, y recién hablabas de puntos de dolor. ¿Qué cosas son las que más dolieron o siguen doliendo? Los puntos de dolor están fundamentalmente en la gestión de las aprobaciones de los grandes proyectos. Me gusta porque te fuiste derecho al punto de dolor. O sea, Sí, se ve es que te duele. No, creo que es el punto de dolor común de los desarrollistas, me parece a mí. Gracias a Dios, en el actual gobierno municipal contamos con un intendente muy proactivo que, para lo que nosotros hacemos fundamentalmente y específicamente respecto del tema del hotel, al ser uno de los 3 ejes de gobierno, transformar a San Francisco en una ciudad de eventos, permite una gran sinergia con el gobierno municipal, donde tenemos muy buena onda para esto de lo público y privado, donde tenemos un canal abierto de comunicación con el intendente y realmente se ha puesto a disposición plenamente para poder colaborar con todo lo que significa la hospitalidad para los eventos que se planifican desde la municipalidad, o también él insta a que los privados le metamos onda para generar eventos y atraer gente a San Francisco, que por lo menos el objetivo es que se queden 2 noches. A ver, a todo intendente le gusta tener una ciudad viva en obras y tener inversiones. ¿Por qué ustedes experimentan esta sintonía? Digamos, ¿qué hay detrás? ¿Hay un plan de darle un perfil a San Francisco diferente? ¿Cómo es eso? Sí, él, por lo que hemos conversado y por lo que él declara públicamente, hay una clara intención de transformar a San Francisco en una ciudad que se torne atractiva para que quienes vienen a estudiar a la universidad, por ejemplo, quieran quedarse a vivir, quieran radicar su familia y quieran desenvolver luego su vida futura en la ciudad. Yo creo que hay un plan de radicación muy fuerte desde el punto de vista de atraer familias para que se queden viviendo en San Francisco, y por lo que yo puedo ver, me parece que puede ser realidad, porque San Francisco es una ciudad limpia, ordenada, que tiene educación. Hoy cuenta con varias universidades públicas y privadas que están afincadas en la ciudad. Hay hospitalidad, hay la producción de eventos públicos, hay seguridad, y cuenta con una infraestructura que poco a poco se va ayornando con lo que se van necesitando para
desarrollarla en lo que tiene que ver con estos desarrollos inmobiliarios, ¿no? Ahora, mencionaste, si se quiere, un vertical o un nicho específico que tiene que ver con el turismo y darle un perfil a San Francisco. ¿Qué pasa en el resto? Digamos, ¿qué pasa con el resto de la ciudad? ¿Hay una planificación, hay un ordenamiento? ¿Hacia dónde está pensada, por ejemplo, San Francisco a densificar, por ejemplo? Eso fue otro eje que también pensó este gobierno y modificó hace muy poco tiempo el Código Urbano de Edificación. Y lo que se pensó es, en San Francisco hay básicamente 2 arterias principales, densificar hacia el centro, permitiendo que allí se realicen las torres de más de 10, 14 pisos y generar un efecto como pirámide, ¿no? Es decir, los loteos hacia el exterior y densificar y generar las torres o los edificios en el centro. Creo que eso está muy bueno y también estuvo muy bueno porque abrió el juego a escuchar a los desarrollistas, a los arquitectos, a los ingenieros, digamos que a todo quien está de alguna manera vinculado con el proyectar la ciudad. Entonces creo que hay una visión de una ciudad, de un San Francisco a 20 años, que yo vislumbro que puede ser muy buena y está pensada, ¿no? Bien, paso a Adrián, para saber si también allí, en Río Cuarto, podés distinguir vectores que son los que generan ese tipo de incentivos como recién mencionaba Félix. Sí, yo creo que un agente importante es lograr que el Estado entienda que somos socios, no generadores de conflicto, sino que somos socios en el desarrollo de la ciudad, somos socios en las inversiones en la infraestructura que se hace ciudad. Nosotros en Río Cuarto pasamos por un momento de crisis con el Estado público, municipal, a una excelente relación, como plantea Félix, con mayor diálogo, con planeamiento, y hoy se está perfilando. Yo creo que saber qué ciudad se perfila es saber hacia dónde vamos y cómo generamos, quienes hacemos inversiones privadas y el Estado que también invierte en la ciudad, saber hacia dónde vamos. ¿Y qué mueve al mercado inmobiliario en Río Cuarto? ¿Por dónde tracciona la demanda? Hoy por hoy, el agente principal que hace que se construyan muchos metros, quizás en altura en Río Cuarto, es la universidad. Hoy Río Cuarto, estábamos hablando a partir de que va a desembarcar la Universidad Católica de Córdoba, tenemos las 3 mismas universidades más grandes de Córdoba. Tenemos la Católica, tenemos la Siglo XXI y la Universidad de Río Cuarto. Al igual que San Francisco, tenemos un gran polo de atracción de estudiantes que vienen a la ciudad, de gente que se queda a vivir, porque somos una ciudad de servicios hacia todo el sur de la provincia. Eso genera la atracción no solo de los chicos que se quedan a vivir, sino también de quienes compran una propiedad o un departamento para cuando vienen de visita a la ciudad. Bien, recién repasabas que hay un buen entendimiento o un buen diálogo hoy con las autoridades municipales para hacer, algo virtuoso de la interacción público-privada. Exactamente. En el caso nuestro de la empresa hemos hecho una interacción público-privada. Se está desarrollando el polo científico-tecnológico en la ciudad de Río Cuarto y a través de aportes de la empresa y aportes del municipio se ha generado un espacio institucional donde va a funcionar. Hoy yo creo que el aporte público-privado es fundamental para el desarrollo de las ciudades y para nuestra industria. Bien, José Luis, ¿y por casa cómo andamos? Y en la actividad desarrollista hay un punto de dolor que genera muchísimo estrés que tiene que ver con cuestiones que hacen al negocio. Puntualmente, el mayor riesgo que existe en la actividad desarrollista es el financiero, porque en la mayoría de los países del mundo el sistema desarrollista está íntimamente vinculado al sector financiero y estas grandes obras que se llevan adelante, nosotros por ejemplo estamos llevando adelante Harmony Chateau, son $30 millones de inversión, donde desarrollar un proyecto de una inversión tan pesada es demasiado complicado si no estás conectado. Lo que pasa es que para que el sistema financiero esté conectado, vos claramente necesitas tener primero moneda y segundo un Estado que no esté constantemente absorbiendo esos recursos financieros que el sector privado ahorra y deja en el sector financiero, ¿no? Y por el otro lado, un gran punto de dolor que yo lo puedo documentar bien porque mi primera actividad cuando empecé a trabajar en el desarrollismo era hacer trámites. Aprobar un edificio en un barrio como Alta Córdoba te llevaba 2 meses y hoy te puede llevar un año y medio. Y evidentemente había una gentrificación, se puede decir, digamos, del proceso de aprobación, lo cual
suena hasta incluso ilógico, porque teniendo la tecnología de nuestro lado estamos haciendo las cosas cada vez más lentas. Perdón, ¿no? Pero ¿por qué involucionó en plazos de esa manera? Mira, si me permitió una opinión personal absolutamente desvinculada con la opinión de la Cámara, yo creo que como ha crecido tanto el empleo público, tuvimos que transformar un trámite en 10. Y muchas veces un trámite está concatenado con el otro y se va haciendo una bola de cosas tras cosas tras cosas que dilatan los procesos que están íntimamente vinculados con la tasa de natalidad de los proyectos. O sea, si vos querés que haya muchos proyectos, aprobá las cosas rápido. Si vos querés que baje el costo de la vivienda, deja que compitan. No hay mejor forma de hacer que baje el costo de la vivienda a que haya muchos construyendo. Bien, entonces yo creo que si a nivel macro se corrigen ciertas cosas, imagínate que los créditos hipotecarios en Argentina representan el 0,2% del PBI cuando el promedio de la región es 12%, o sea, podemos crecer 55 veces para igualar la región. Bueno, si se arregla la macro, si empiezan a aparecer los créditos de vuelta, bueno, arreglemos la cuestión de gestión, porque no hay que ser más papista que el Papa y no hay que poner una cuestión de forma pero tan por encima de la cuestión de fondo. Si no, termina sucediendo lo que está sucediendo en Córdoba. Córdoba es una ciudad que tiene 576 kilómetros cuadrados, una densidad poblacional de 2.600 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando Buenos Aires tiene 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, densifiquemos, permitamos que aparezcan estos edificios, seamos rápidos y concentremos la ciudad para que los costos de los servicios sean más bajos. Ahora, la densificación, junto con cualquier otro tipo de movimiento en uso de suelo, plantea otra cuestión que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Sí, ahí estamos en un problema. ¿Por qué? Insisto en las opiniones personales. Ganar un proceso proselitista es bastante similar a un concurso de popularidad. Si vos sos muy popular, vas a ganar las elecciones. Es tan simple como eso. No, hay que dramatizar un poco la cuestión porque de eso se trata cuando se tiene que ser elegido. El problema es que hacer obra de infraestructura en una ciudad es molesto, jode. Cuando vos tenés que romper calles porque tenés que meter un caño abajo, tenés que meter la cloaca, entonces hay un conflicto de intereses entre el cortoplacismo proselitista y el largoplacismo que hace a una ciudad sostenible en el tiempo. Entonces lo que tenemos que lograr es trabajar en estas dos cuestiones para que podamos invertir buen dinero en obra de infraestructura, bien, pero mirando en el largo plazo y no siempre pensando en el corto. También voy, Adrián, contigo sobre cómo está la cuestión de infraestructura en Río Cuarto, a dónde o con qué se sufre más. Bueno, es uno de los puntos de dolor del desarrollismo. Hoy por hoy, creo que en la ciudad uno de los puntos que se ha solucionado ahora en el mediano plazo era el tema del servicio de gas, luz. Constantemente tenemos que hacer quienes hacemos desarrollo, inversiones, tanto para las empresas de gas como para la empresa eléctrica. En Río Cuarto el tema de cloacas y aguas se gestiona de una manera distinta, se cobra un FOMIP al inicio del proyecto, donde supuestamente debería garantizarse la provisión de agua. Pero los servicios siempre son el punto de dolor, yo creo que en los proyectos cada vez que planteamos un edificio, sobre todo porque son variables que no sabemos qué salen, porque tanto muchas veces EPEC o Ecogas nos solicitan las obras cuando estamos a mitad de un proyecto. Entonces tenemos la gestión hasta molesta muchas veces si le trasladamos al inversor o al consumidor el proyecto de tener que cobrar un sobrecosto que no sabemos. Entonces muchas veces nosotros lo que planteamos cuando nos reunimos con estos entes es que nos den previsibilidad, que nos digan sale tanto, yo lo preveo y no genero un conflicto porque me termina ocasionando un punto de dolor muy doloroso con mi cliente que es irle a pedir plata que no tenía prevista dar en un momento por ahí. ¿Y en el caso de San Francisco, Félix? Coincido con Adrián, los servicios públicos creo que son la gran limitante para las aprobaciones. En el caso de San Francisco puntualmente son las cloacas. Pero quería hacer hincapié en algo que me parece que nosotros los desarrollistas no contamos bien un relato y que es un punto de dolor implícito que no sabemos vender bien. A ver. Que es el siguiente, recién lo escuchaba José Luis, dice, che, yo estoy haciendo un proyecto de 30 millones de dólares. En San Francisco, que es una fuerte ciudad con industrial, hay un parque industrial muy grande,
viene el intendente, el gobernador y hasta el presidente si se inaugura una planta que alquila la empresa, una nave industrial que alquila la empresa, y que a lo mejor invierte 3, 5, 10 millones de dólares. Y esto de que los desarrollos son una industria sin chimenea, pareciera que no somos capaces de visibilizar todo lo que esta industria realmente motoriza. ¿Y vos por qué crees que pasa eso? Bueno, en mi opinión personal pienso que vende más lo industrial que el desarrollismo o que construir un edificio, ¿no? Me parece a mí que, fíjate vos, si lo pensamos desde el punto de vista del empleo, la capacidad que tiene un desarrollo inmobiliario en gestar nuevos puestos de trabajo es impresionante, directos e indirectos. Mucho más que una empresa, pero mucho más, porque se mueve desde el que empieza a hacer el proyecto, el corralón, los distintos gremios, etcétera, etcétera. Y sobre todo, porque fíjense que cuando una industria que tiene que ver con una empresa se monta, normalmente el Estado facilita líneas de crédito muy blandas para comprar los bienes de capital. En el sistema actual, desde hace un montón de años, esta parte, probablemente ahora con los créditos hipotecarios en alguna medida cambie, el modelo de negocios es de conseguir inversiones del inversor o de los consumidores finales para financiar el proyecto o en gran medida el equity, o sea, el capital propio que pone el desarrollista. Es decir, es mucho más valorable si uno se pone a pensar en términos de cuantía y de repercusión que tiene un desarrollo inmobiliario que una empresa, sin querer contraponer como que algo es bueno y algo es malo. Simplemente digo que probablemente no sepamos como desarrolladores vender bien la industria del desarrollo inmobiliario. Está bueno el apunte. Veo, obviamente, hilos conductores respecto de los puntos de dolor, ¿no? O sea, el tema de infraestructura sobrepasa, está en todo el país, no solamente aquí en la ciudad de Córdoba. Después las respuestas que eventualmente cada distrito pueda darle y la cuestión macroeconómica que plantea los limitantes. Pero en el medio, recién empezaste a mencionar el impacto que tiene sobre la cadena de valor, por ejemplo, en la generación de empleo. ¿Ustedes más o menos lo tienen ponderado a nivel corporativo o a nivel empresas asociadas respecto de cuánta gente es la que está impactada por el desarrollismo, por ejemplo, ahí en San Francisco? ¿Qué empresas se han finalmente formado como cadena de valor asistiendo a otras empresas como proveedores? Sí, mirá, a ver, está toda la ayuda de gremios. Por ejemplo, con nosotros viene trabajando desde hace un montón de años la misma gente en toda la parte de proyecto eléctrico y de mano de obra de electricidad. Y, por ejemplo, se formó una empresa. Eran 2 o 3 chicos que sabían de electricidad formados, y hoy hay una empresa que brinda servicio a un montón de desarrollistas de San Francisco y de otras ciudades. Los corralones, ni hablar, los arquitectos, lo que tiene que ver con plomería, bueno, todo lo que abarca la industria es impresionante. Y fíjate vos, puntualmente en el último proyecto nuestro, que es un proyecto de usos mixtos que se llama Soho Park, que es un hotel de categoría 5 estrellas con torres con departamentos de lujo seccionados como en 2 mitades. El hotel y el restaurante emplean a no menos de 50 personas. Es decir, hay un punta a punta de generación de empleo que es realmente impresionante. Y no empieza y termina, sino en esto que yo te estoy diciendo, de montar un hotel. Esto genera hasta que el hotel, hasta el infinito, digamos, es decir, no se termina. Sí, sí, claro. Antes de pasar a Adrián, recién José Luis mencionaba el tema de la inversión que se realiza, mencionaba el tema de créditos hipotecarios, pero por detrás también está el financiamiento para quien construye, ¿no? O sea, quienes tienen que arriesgar y construir para luego vender. ¿Cómo es el flujo de esa inversión en la Plaza de San Francisco? Bueno, por lo menos en lo que respecta a nosotros como grupo, siempre
proporcionamos la obra. Una parte ponemos nosotros como capital propio para darle el impulso inicial, otra parte la tomamos de inversores y otra parte es de consumidor final. Hasta ahora hemos tenido suerte en que nos acompañan, tenemos también una historia de venir cumpliendo con todo lo que hemos ido haciendo y yo por lo que veo también en los colegas y en los distintos desarrolladores, creo que la gente tiene una cultura de tener la casa o la vivienda propia y por ende hace un esfuerzo enorme por acompañar estos proyectos. Queda claro. Ahora sí paso con Adrián. Adrián, si tuvieras que identificar cosas que hacen a una dinámica propia de Río Cuarto, recién manifestabas este proyecto de distrito y que tengo entendido ha alineado, amén del diálogo con el gobierno local, ha alineado a jugadores del sector. Sí, un ejemplo, una particularidad que se ha dado, una serie de desarrolladores de la ciudad estamos interviniendo un sector relativamente nuevo que es alrededor de la terminal, cerca del río, y hemos decidido unirnos para la generación de un distrito. La idea es plantear junto con el Estado una hoja de ruta en ese sector para intervención de los espacios verdes, generación de mayor calidad de vida, ciclovías, intervención de otra de las cuestiones es también generar un plan de inversiones de infraestructura, de alumbrado, más allá de cloacas, de gas. La idea es, este sector, este grupo de inversores, somos 8 inversores, primero fuimos 6 inversores locales y ahora se han agregado 2 inversores de fuera de la ciudad, es transformarlo y diferenciarlo del resto de la ciudad. ¿Y cómo dialogan? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Bueno, es todo un tema. De hecho, me ganaron la parte de arquitectos y no la comercial, que todavía hemos hecho el plan de arquitectura y no tenemos nombre todavía. Estoy peleando para desarrollar el nombre, bueno, pero la idea es dialogar y hacer entender que quizás la particularidad fue, y eso fue un poco tarea de un grupo, de hacer entender que estamos potenciando un sector sobre el resto de los sectores de la ciudad. Y a la hora de gestionar, diferencia porque la gente quiere ir a vivir ahí, tiene mejor calidad de vida, quiere usar los espacios que se existen. Porque la idea es los espacios verdes al estar intervenidos van a querer ser usados con mayor cantidad. Entonces, bueno, es quizás una particularidad que lo vemos como única en la gestión de Río Cuarto, es poder lograr que se unan 8 empresas desarrollistas para potenciar una zona. Interesante. José, tanto en el testimonio de Adrián como de Félix hablan de buen diálogo, buena sintonía e incluso avances en la interacción público-privada. Aquí en el caso local, sin meterme en tu opinión, seguramente ha habido matices y vaivenes. ¿Qué haría falta para desbloquear un nuevo nivel, para que madure una mejor relación en la interacción público-privada? Y mira, tenemos que tener en cuenta que quienes desarrollan las políticas son un grupo de personas, quienes las ejecutan son otro grupo de personas, y quienes la llevan a la práctica y ponen su cuerpo, vida, corazón, sangre y alma para materializarlas somos otros, ¿no? Entonces, a mí en las ocasiones que me ha tocado intervenir con las personas que forman el marco legislativo, he notado que muchas veces sin intención y sin ánimo de hacer daño, por un tal vez desconocimiento por un lado de la actividad y por el otro lado con un prejuicio de que quienes queremos construir edificios avasallamos tal vez la posición de otros, se terminan legislando de forma tal que no es bueno ni para la ciudad, ni para los cordobeses, ni para los desarrollistas, ni para nadie, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo de acercamiento sumamente importante que el gobierno municipal debe hacer con el sector desarrollista, porque es difícil cuando uno se pone a legislar la actividad de otros sin tener absolutamente ningún tipo de conocimiento. A ver, si yo me pongo a armar normas que regulen la energía atómica, probablemente haga un desastre porque no tengo la más pálida idea. Y si encima a quienes yo le tendría que ir a pedir opinión, tengo un preconcepto de que ese tipo me quiere joder, va a ser peor. Entonces, ¿sabes cuántas veces se ha comunicado un concejal en mi vida, por ejemplo, para hablar conmigo respecto a cómo conversar respecto a una norma? Nunca, nunca. Y sinceramente, cuando se escuchan algunas veces ciertas ponencias respecto a ese tema, claramente tienen un preconcepto muy mal formado. Vos imaginate una cosa, y con esto cierro,
La ordenanza que regula lo que se puede hacer en Córdoba es del año 85. Yo nací en el año 86. Y un montón de veces me dicen, pasa que vos querés hacer crecer la ciudad para donde vos querés. Yo estoy jugando con reglas de juego que son más antiguas que yo. Sí, también ocurre que la velocidad que tiene el privado suele ser diferente de la que tiene el Estado, y el Estado va por atrás, y luego es mucho más costoso poder regular algo que ya se hizo. Creo que ahí están buena parte de los dólares, ¿sí, Adrián? Sí, yo creo que un punto importante y que le reconocemos a SEDUC desde el interior, y creo que va a coincidir Félix conmigo, que tenemos que lograr que nos reconozcan como industria. Creo que somos muy importantes para las economías, el desarrollo y la transformación urbana de las ciudades y de sectores que no están urbanizados, que creo que es importante la gestión que está haciendo SEDUC desde Córdoba, desde Río Cuarto hemos decidido sumarnos, creo que San Francisco también, porque no estamos reconocidos, y al no estar reconocido en mucha de la problemática que planteas, no nos podemos sentar en una mesa como agentes. Entonces tenemos que tener la unión para poder sentarnos y gestionar como agentes en conjunto, en todos los sectores, tanto en el municipal como en el provincial. Bueno, me das pie para aprovechar los últimos minutos para hacer este planteo. ¿Han recorrido ustedes, han ido salpicando dentro de sus testimonios los impactos que generan en la actividad que realizan, que generan con sus empresas, o que pueden ser un paradigma del resto de impactos que generan colegas en su sector? ¿Qué incentivos creen serían los adecuados, pensando en todo el entorno, ¿no? Y aquí me pongo como comunidad, viendo lo que ustedes realizan, viendo lo que realiza también el gobierno en la regulación de la actividad? ¿Qué incentivos serían los adecuados o los necesarios para ir hacia un desarrollo sostenible, sano, maduro? Como primera instancia, la seguridad jurídica de que lo que existe en un determinado momento y uno trabaja sobre eso es algo que no lo debería ser tocado. Porque cuando un agente económico toma cierta decisión de inversión, lo hace sobre la base de una regla de juego. Y si después nos damos vuelta y en el medio del proceso se cambia la regla de juego, incurriste, o vos hiciste que incurra el agente económico en un error de planificación. Che, iba a hacer esto y me cambia la regla de juego a mitad de camino. La seguridad jurídica sobre la base de las cosas, ¿no? Segundo, la velocidad. Nosotros queremos trabajar sobre la base de un marco existente y lo vamos a respetar y queremos respetarlo. Porque la mayoría de los desarrollistas lo respetan, son pocos los que lo rompen. ¿Bien? Pero la velocidad es clave. Y por supuesto que nos dejen trabajar. O sea, lo que queremos los desarrollistas es que nos dejen trabajar. Armar la regla de juego, las trabajemos juntos, listo, con esto vamos. Creo que, como dice un dicho, no quiero que el Estado me dé una mano, quiero que me saque las dos manos de encima y quiero que me deje laburar. Yo quiero que me deje trabajar, quiero que me deje construir viviendas. Queda claro. Adrián. Bueno, mucho más no hay que acotar. La previsibilidad es fundamental. Y una cuestión que creo que Córdoba, la provincia, debe mejorar es que se haga más rápida la gestión de las escrituras, de la aprobación de loteos. Si queremos jugar en el crédito hipotecario no podemos estar 5 años para poder gestionar una escritura de un loteo o de un departamento. Si no, se nos va a pasar el tren de los créditos hipotecarios como ya pasó. Creo que esa es una variable también que es necesaria mejorar en la provincia. Queda claro. Félix. Yo sumaría el cambio de modelo de negocios hacia un desarrollismo con créditos. Eso para mí sería fundamental. Creo que hay que empujar mucho hacia ese lado. Y lo otro... Es cierto que ahí el contexto macro es... fundamental. Es condicionante, ¿no? Sí. Pero, a ver, para el que no está en este rubro, y uno cuando sale de Argentina y ve cómo se desarrolla en el mundo, el modelo de negocio nuestro es prácticamente único. A nadie se le ocurre poner 10, 20 o 100 millones de dólares para generar un proyecto inmobiliario. Para eso están los bancos. Eso es una cosa. Y otro gran incentivo que podría ser es el fiscal. A ver, para determinadas construcciones, como puede ser la vivienda social o lo que fuere, habría que estudiarlo, habría que quitar el IVA, por ejemplo. Habría que ver de generar el no pago de ganancias para determinados desarrollos inmobiliarios que sean necesarios en cada zona en particular, por ejemplo. Creo que eso sería algo
muy deseable. Sí, está planteado como incentivo, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, Claro. desde ese punto de vista. Claro, y ahí es donde yo te decía esto de por qué la diferencia entre la industria de la construcción a través de los desarrollos inmobiliarios versus la industria con humo. Es decir, hay como una diferencia marcada de darle muchos a uno en demérito de lo otro. Queda claro. Bueno, miren, se nos ha terminado el tiempo. Creo que viene Salvador Di Stefano ahora. Hemos hecho, me parece, un digno rol de teloneros de Salvador, ¿no? Hay que ser tenor. Nos faltó el bombo, la guitarra, los teclados. No, la guitarra estuvo, no. Y alguien que se anime a cantar. Félix, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Daniel. Adrián, también, muchas gracias. José Luis, muchísimas gracias. Y a ustedes también por la atención. Gracias a todos.